Bienvenidos a nuestro espacio de entrevistas de Panorama Odontológico Online. En esta oportunidad vamos a entrevistar a la profesora médica doctora Liliana Noemí Nicolosi. La doctora Nicolosi es profesora titular de la Cátedra de Medicina Interna de la Facultad de Odontología, Universidad de Buenos Aires. Es directora de la carrera de especialista en odontología integral en pacientes con riesgo médico y discapacidad de la misma universidad. Es jefa de división cardiología y unidad coronaria del Hospital Español de Buenos Aires. Además es dictante de cursos de la especialidad en nuestro país y en el exterior. Liliana, ¿cuáles son los pacientes que consideramos de riesgo médico? En realidad, lo que se refiere a riesgo médico es pacientes, en este caso en la práctica odontológica, que tienen asociadas distintas enfermedades sistémicas. En general, enfermedades sistémicas que no estén muy bien controladas o que tengan un estado de gravedad que hagan que la atención odontológica requiera de un entrenamiento del odontólogo en la atención de estos pacientes en particular. ¿Qué te quiero decir con esto? Por ejemplo, si es un paciente que tiene hipertensión arterial, es un paciente que tiene un riesgo médico asociado a la hipertensión arterial, pero si tiene la presión arterial controlada, obviamente es un paciente de bajo riesgo y puede ser atendido por cualquier profesional, teniendo las consideraciones igual que debe tenerse en estos pacientes. Por ejemplo, una pregunta simple, pero cuando atendemos a un paciente que es hipertenso, acaba de pasar recién en la clínica, lo que le tenés que preguntar es si ha venido al odontólogo para la consulta odontológica, si tomó su medicación habitual. Porque si no, sí se puede transformar en un paciente de alto riesgo. Vos me mencionaste recién un paciente cardíaco, digamos, con antecedentes cardíacos. ¿Qué pasa con el paciente diabético, el paciente oncológico, el paciente cardíaco que tuvo por ahí algún infarto de miocardio? O sea, diferentes patologías que se pueden presentar en un paciente. ¿Cuál sería el protocolo de atención? No considerado que sea un paciente que viene a la consulta de alto riesgo, ponele que en donde uno haría la derivación al médico, en un paciente por ahí un diabético controlado, digamos, o un paciente que terminó un tratamiento oncológico. O sea, ¿qué protocolo deberíamos de seguir en ese tipo de pacientes? Lo importante es el abordaje interdisciplinario y tener en consideración aquellos pacientes de acuerdo al riesgo médico que tienen. Todos tienen una recomendación en particular. Así como me comentabas, el paciente diabético, por ejemplo, tiene un protocolo de abordaje, por supuesto. Aunque esté controlado, lo que tenemos que ver es qué tipo de diabetes tiene, o sea, conocer al paciente. ¿Y cómo vamos a conocer al paciente? Fundamentalmente a través de la principal herramienta que tenemos los profesionales de la salud, que es la realización de la historia clínica médica. Y la historia clínica médica se asocia a la odontológica. Entonces allí vamos a conocer si el paciente diabético que tenemos es un paciente controlado, si es un paciente, por ejemplo, diabético tipo 1, si requiere insulina, y entonces, de acuerdo a eso, es el abordaje que vamos a hacer del paciente. Primero, lo fundamental es conocer al paciente que vamos a tratar, antes de decirle, señor, abra la boca. El problema, al cual no es ajeno a la odontología, y es un problema de la salud pública, es que la población ha envejecido y el envejecimiento de la población se asocia con mayor enfermedad, o sea, mayor edad, mayor enfermedad, y muchas enfermedades convergen en un mismo sujeto, en un mismo paciente. Y esto también trae otro problema, que es la polifarmacia. O sea, hay pacientes que toman muchos medicamentos porque padecen distintas enfermedades. Entonces, obviamente, estos pacientes a su vez requieren más de la atención odontológica, ya sea porque las enfermedades que padecen enferman su boca o por los efectos de los medicamentos exactamente producen efectos adversos en la cavidad bucal y entonces, obviamente, es un desafío para el odontólogo. El desafío es conocer mínimamente esas patologías y también conocer los efectos de los medicamentos que está tomando el paciente. Retomo la pregunta
¿Cuál sería el momento indicado para atender a un paciente que padeció un infarto de miocardio? ¿En qué momento sería el óptimo? En el caso de pacientes que tuvo un infarto de miocardio, pacientes, por ejemplo, que terminó un tratamiento oncológico, ¿cuál sería el momento indicado que puede retomar una atención odontológica? La evolución natural del infarto ha cambiado mucho, ¿sí? Obviamente las enfermedades en su etapa aguda, es decir, en un infarto agudo de miocardio, ¿sí?, como un evento agudo que puede ser un accidente cerebrovascular, o sea, en el momento en que el paciente está hospitalizado, no debiera hacerse ningún tratamiento odontológico, ¿sí? Pero eso no quita que el paciente de pronto requiera atención odontológica en la etapa aguda. Nos ha pasado, de hecho, hay prácticas, es el acercamiento del odontólogo al hospital. Incluso hay pacientes que en etapa aguda que deben ser operados porque han tenido una complicación por un infarto o han roto una válvula, suponte, y tienen que reemplazarle la válvula, y en plena etapa aguda hay que hacerle sendas exodoncias. Entonces, obviamente requiere un cuidado especial, un abordaje especial, y ese paciente debe hacerse bajo estrictos cuidados y monitorizado, obviamente con el médico al lado y con los recaudos que necesitan. Así que eso del tiempo va a depender del estado del paciente y el requerimiento del tratamiento odontológico, que en este caso sería para resolución de la urgencia. Después te contaba que había cambiado la evolución natural del infarto, porque antes un paciente, y en la literatura dice que hasta después de 3, incluso antes 6 meses de haber tenido un evento coronario no se podía realizar. Bueno, pero ahora el paciente, ¿qué pasa? Tiene un infarto y rápidamente es estudiado, si llega en el tiempo o ventana, se lo intenta revascularizar. O sea, reperfusión del vaso a través, como bien sabés, la angioplastía, la colocación de un stent y demás, ¿sí? Entonces va a depender mucho en eso, en la evolución que tenga de ese infarto, la indicación de cuánto tenemos que esperar o no. Así que en la etapa aguda se va acortando, porque el paciente hace un infarto y en 4 o 5 días normaliza las enzimas, pero se transforma en otro paciente. Se va a transformar en un paciente que es una población, no solo por el infarto, sino por lo que te voy a decir ahora, por la medicación que va a tener muy prevalente. O sea, pacientes que están antiagregados con doble esquema antiagregante. O sea, cada vez son mayores las indicaciones de los pacientes que requieren doble esquema antiagregante o además un anticoagulante. Entonces, ahí está el desafío, aprender a manejar estos pacientes. Porque, por ejemplo, a un paciente que tuvo un infarto y le colocaron un stent, va a recibir aspirina y un antitrombótico. Ese antitrombótico mínimo 6 meses no lo podés suspender, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay alto riesgo de restenosis del stent. Entonces, ¿qué pasa? ¿No lo vamos a tratar durante esos 6 meses? O a veces, si es de alto riesgo, 1 año. No, lo que tenemos que hacer es hacer el tratamiento que necesite el paciente y utilizando un estricto protocolo que tenga en cuenta la posibilidad de mayor riesgo de sangrado de este paciente, porque ni la aspirina ni el otro antiagregante se deben suspender. Entonces, sí, estar atentos a que ese paciente va a sangrar más, ser muy cuidadoso con la hemostasia, es la sutura en primer lugar, el tiempo de hemostasia, y utilizar las otras sustancias que son actualmente recomendadas para el control de una hemorragia local. Pero son pacientes que pueden ser atendidos obviamente de acuerdo a la necesidad del tratamiento odontológico, ¿sí? Y el protocolo lo va a indicar su médico cardiólogo, o sea, el protocolo siempre la interconsulta, si está siempre está en condiciones, la interconsulta
excelente lo que estás diciendo, que en este tipo de pacientes siempre la comunicación es permanente con el profesional que la está tratando, que es el que en definitiva te va a dar la pauta de si tal medicamento o no se puede suspender o no. Las guías actuales recomiendan no suspender la aspirina, no suspender el doble esquema antiagregante y no suspender tampoco el anticoagulante, siempre y cuando estés en un RIN, que es el factor a tener en cuenta, que nos asegure un riesgo de sangrado menor. Que eso se lo indicará el médico. Se lo indicará el médico, por supuesto. Pero esa es la recomendación. Depende del procedimiento que vas a hacer, porque si es una cirugía simple, una exodoncia simple, por supuesto no vas a tener riesgo. Ahora, si le vas a hacer una cirugía de implantes múltiples o de senos y demás, entonces vas a tener que considerar si ese tratamiento hacerlo en este momento o esperar. ¿Y qué pasa con el paciente oncológico? En el paciente oncológico debiera atenderse antes de iniciar el tratamiento específico, durante, ¿sí? Y después, con las precauciones, obviamente, que sí depende del tratamiento que recibió, ¿no? Pero con profilaxis antibiótica en el caso del paciente inmunodeprimido. Y con respecto a la profilaxis antibiótica, ¿hubo alguna modificación actual de esos 2 gramos una hora antes de la atención odontológica? Si se les da, referente a todos estos pacientes que hablamos de riesgo médico, ¿cuál sería indicado, no sería indicado? ¿En qué casos? Bueno, hay 2 cuestiones. Te agradezco la pregunta, porque generalmente se mezclan dos situaciones distintas. Una es la profilaxis para endocarditis infecciosa, ¿sí? Que eso es para los pacientes que tienen alto riesgo de endocarditis infecciosa. Desde 2015 hubo reformas pequeñas, el CONSIL de 2017 y 2018, las indicaciones se han reducido y son 5 indicaciones para profilaxis de endocarditis infecciosa en pacientes con enfermedades cardiovasculares preexistentes. Así que, y solamente es en esos pacientes donde estaría indicada la profilaxis antibiótica. En los pacientes que tienen una prótesis valvular, en los pacientes que tienen cardiopatías congénitas que son complicadas, los cianóticos, viste, por ejemplo un Fallot, o sea, las complejas. Los pacientes que han tenido antecedentes de endocarditis infecciosa y un paciente que recibió un trasplante cardíaco en el primer año que hizo una valvulopatía. Todos los demás... Perdón, ¿y el paciente operado de cadera o con alguna prótesis de cadera? No, son todos, está bueno, por eso te digo que hay una... Antes se tenía que todo paciente que tenía un cuerpo extraño, por así decirlo, era un paciente de riesgo de endocarditis infecciosa y se ha demostrado que no. Entonces, esos pacientes, al contrario, el exceso de antibióticos los somete a riesgo de tener resistencia bacteriana. Entonces, la profilaxis antibiótica para endocarditis infecciosa está limitada a esos pacientes. Son pacientes con alto riesgo de endocarditis infecciosa. No lo es, por ejemplo, un paciente que se operó, pero de cirugía de bypass. El paciente que tiene un stent, el paciente que tiene un marcapaso, ¿sí? El paciente que tiene una prótesis de cadera. Ese tipo de pacientes que tiene un cardiodefibrilador, o sea, no son pacientes de alto riesgo de endocarditis infecciosa. Además, si bien no hay evidencia científica, porque no han hecho trabajos randomizados al respecto, los pacientes tienen una bacteriemia, y eso sí está documentado, mayor, y están expuestos a gérmenes en tiempo exponencialmente más alto por la bacteriemia espontánea que por la bacteriemia la bacteriemia hecha por un procedimiento. Y la bacteriemia espontánea es
masticar, cepillarse los dientes, mascar chicle y demás. Por eso lo más importante en este grupo de pacientes es el mantener la salud bucal, y ese es la mejor profilaxis que puedes hacer. Lo que te quería decir, eso es profilaxis antibiótica para endocarditis infecciosa, que no es lo mismo que la profilaxis quirúrgica. La profilaxis quirúrgica antibiótica es la que quizás indica el endodoncista, o no justamente el endodoncista, el periodoncista o el implantólogo, que lo hace por protocolo quirúrgico, ¿sí? Eso es porque el procedimiento que va a hacer produce una bacteriemia y bueno, entonces lo hacen de acuerdo a distintas escuelas, hay distintos planes, ¿sí? Esa es de evidencia, o sea, del experto que lo va a hacer. Te muestro entonces nuestra nueva clínica. Contamos con 6 sillones que están totalmente equipados, de última generación, de muy buena tecnología. Esta clínica, como te decía, es una clínica que es integral, así que estamos médicos y tenemos la posibilidad de hacer monitoreos. Este es un encargo de paros para las distintas emergencias que pudieran ocurrir. Viste que ahora es bastante frecuente que pacientes con enfermedades respiratorias avanzadas vayan con su mochila, sí. Pero esa mochila tiene una autonomía de 2 o 3 horas, así que hay que pensarlo también. Esto te brinda la posibilidad de atenderlo. Esto es justamente para el traslado de los pacientes que vienen en silla de rueda o en camilla, y entonces lo acomodamos al paciente, lo encinchamos, es un traslador de pacientes. Si vieran la cara de felicidad que tienen cuando ven que pueden subir al sillón odontológico sin esa fuerza de 6 o 7 personas. Y todo el personal está entrenado en RCP. Liliana, muchas gracias por tu tiempo, por todo el aporte que nos diste desde el punto de vista médico a nosotros como odontólogos, que seguramente va a ser muy útil para toda nuestra audiencia odontológica. Muchísimas gracias por todo tu tiempo. Muchas gracias, Silvia, por considerarnos nuevamente para formar parte de la información que es tan requerida en el ambiente odontológico, y participar en tu medio siempre es algo que nos gusta mucho, porque sabemos que nos permite comunicar aquello que queremos. Y además agradecerte a vos, que siempre con tu calidez nos acompañás en las cosas buenas que podemos hacer en esta facultad. Muchas gracias. Gracias.